Bueno, buenas tardes a todos y como anunciamos al terminar el estudio de la lección sobre los tres mensajes cósmicos, el mensaje de los tres ángeles, dijimos que vamos a ver, estudiar en un anexo el verdadero cumplimiento de la profecía de la historia. ¿Y cuál es el objetivo? Recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, ver claramente desde el punto de vista profético, histórico, cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y esa no es la verdad. Esa es la abominación del hombre de pecado. Y por el otro lado, tenemos que encontrar al verdadero Jesús. Y al verdadero Jesús solo podemos encontrarlo por medio de las Escrituras. Entonces vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a tratar de llegar al mismo lugar por los dos caminos, para que no queden dudas de cuál es la abominación desoladora y por qué justamente toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y está adorando al dragón. Y la primera parte que vamos a estudiar ahora, como hoy es martes de noche y digamos, no tenemos tanto tiempo como los sábados de la tarde, vamos a estudiar la primera parte, que es la introducción, para ver cómo vamos a hacer este estudio. Y es muy importante porque es lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. Son las instrucciones de Dios para el pueblo adventista. Entonces, el título de este anexo es La verdad echada por tierra. Y nosotros sabemos que la batalla de Armagedón, o sea, porque es el monte de Megiddo, o sea, va a haber una batalla en el monte de Megiddo, como anuncia la profecía, del mismo modo en el que Elías se enfrentó a los profetas de Baal, se enfrentarán dos ejércitos que tienen dos misiones contrapuestas. Por un lado, estarán los profetas de Baal, que este tiempo son la bestia y el falso profeta. Creo que sí. A ver, vamos a ver. No estaba compartiendo. Bueno, empezamos a compartirlo ahora. Ahí está. Bueno, vuelvo arriba aquí en el documento. Entonces, el tema es el siguiente. Nosotros sabemos que ahora nos aproximamos al tiempo de la batalla y el pueblo adventista tiene que prepararse, porque va a haber una batalla y por un lado van a estar los profetas de Baal, que Jesús lo identifica como la bestia y el falso profeta, que tienen por misión el prepararle el camino a la venida del falso Jesús, el anticristo, a la imagen a la que adora la bestia, y llama a Jesús y Cristo, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Por qué? Porque Satanás los inspiró a creer que él va a venir a reinar la tierra por 1000 años. Y este ídolo o imagen a la que le preparan el camino es la imagen cristiana de Baal, el dios de las fortalezas, el dragón, al que el hombre de pecado adora en el lugar de adorar a Jehová, el Dios de sus padres. Y esta imagen es definida en la doctrina de Jezabel, que es sacerdotisa de Baal, como en el tiempo de Israel. Entonces, por eso Dios la llama Jezabel, porque adora al mismo Dios, solo que lo disfraza de otro modo. Como decía la profecía de Daniel 11, 37 al 39, el hombre de pecado del Dios de sus padres no hará caso, porque es un apóstata, ni el amor de las mujeres, ni respetar a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. ¿A quién? Al Dios de la bestia romana, al dragón. Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. O sea, la profecía es clara. El hombre pecado no adora a Jehová. Adora en su lugar a quién? Al Dios de la bestia romana, al Dios de la fortaleza. Adora al dragón, a un Dios ajeno. Y ese Dios es el Dios de Constantino, como Roma mismo lo expresa, porque es el Dios Sol invicto, que le habló a Constantino. Y esa imagen del Sol, con la cruz en el medio, símbolo de un Dios Hijo, es a la que Dios Hijo pagano, es la que Roma llama Cristo. Y después la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad,
se definieron las tres hipóstasis de Baal, porque la esencia, la sustancia de la Trinidad, como Roma lo dibuja, es el Dios Sol. El Sol Padre, o Baal Padre, Baal Hijo y Baal Espíritu Santo. Tres imágenes de hombres que son hipóstasis del Sol. Esa es la imagen en la que adora la Iglesia de Roma. Ahora, el problema es que al adorar a esto, como dice el Apocalipsis, como Dios siempre lo anunció, el que adora un ídolo no es que adora solamente una imagen, adora a Satanás y a los demonios. Y cuando todo el mundo escuche el mensaje de los tres ángeles, y especialmente el mensaje del tercer ángel, y decida seguir adorando a la bestia y su imagen, va a seguir adorando a los demonios y va a recibir la marca de la bestia, como dice Apocalipsis 9, el 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. Ahora, ¿qué dice el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora a la bestia de su imagen conscientemente, y estos hombres decidieron seguir adorándola, a pesar de todo lo que vieron, lo que escucharon durante el tiempo de angustia en el fuerte pregón. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y entonces, ¿qué puede hacer Dios por ellos? Ya no puede hacer nada más. Porque dijeron ser parte de la sinagoga de Satanás y llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Ahora, este es el disfraz cristiano de Satanás y los demonios, al que, después de unirse en puntos comunes de doctrina, están adorando juntos la bestia del falso profeta. Y ellos, posteriormente, cuando llegue el tiempo de angustia, cuando Dios empiece a soltar los vientos, se unirán al Estado para hacer que toda la tierra adore a la bestia y a su imagen. Y por el otro lado, en esta batalla, estará ¿quién? Jesús con el tercer Elías. ¿Y quién es el tercer Elías? Los sellados del pueblo adventista que van con el Cordero a la batalla, cuya misión es prepararle el camino a la segunda venida del santo, del verdadero Jesús. Entonces va a haber dos ejércitos que dicen que creen en Jesús. Pero uno llama a Jesús a la imagen de la bestia y el otro llama a Jesús al verdadero Jesús. Y tienen que preparar el camino del mismo modo en el que Juan el Bautista, el segundo Elías, le preparó el camino a su primera venida. ¿La venida de quién? De Jehová. La venida del Dios de Israel, como anuncia la profecía. Y ellos, los sellados del pueblo adventista, habrán recuperado el conocimiento de la verdad y sabrán que el santo, el verdadero Jesús, es Jehová, el Dios, el Rey y el Redentor de Israel, el único Dios verdadero, el Dios fuerte, el Padre eterno, que se hizo hombre para poder redimirnos, para comprarnos por precio. Y leo en Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿No? Entonces Jehová se identifica como ¿quién? Como el Rey de Israel y el Redentor de Israel. ¿Quién es el Redentor de Israel? Jehová. ¿No? Jehová de los ejércitos dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. O sea, no hay otra persona que sea Dios, dice Jehová, aparte de mí. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anuncia lo que viene y lo que está por venir. O sea, ¿quién puede anunciar lo que va a pasar a futuro? Solo Dios. Solo Jehová. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Entonces aquí hay una persona que está hablando y dice que no hay otra persona que sea Dios como él, o que sea fuerte, que tenga su naturaleza, y que él no conoce ninguno. ¿Es verdad? Por supuesto, este es una así, dice Jehová. Como podemos ver, Jehová no es hijo ni es padre de otro Dios, y no conoce otra persona que sea Dios o que sea fuerte como él. Y esto es claro en la boca de Dios. Ahora, ¿quién sería el Mesías? Y él mismo le explica. En Isaías 7:14 leemos, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Quién? El único Dios, Jehová. Como dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará
su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahora, ¿Jehová conocía a otra persona que fuera Dios fuerte? No. Está diciéndonos que él mismo se haría hombre, porque este niño sería el Dios fuerte hecho hombre, el Padre eterno hecho hombre. Él sería el príncipe de paz. Por eso, Juan le prepararía el camino a Jehová. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, pero, ¿en qué forma estaba Dios? Se había hecho hombre. O sea, como él lo anunció como su propio renuevo, el renuevo humano de Jehová. Y Juan tenía que preparar el camino ¿a quién? A Jehová. Pero ¿cómo estaba acá en la tierra? Como hombre, como el príncipe de paz, como el primogénito entre muchos hermanos, Jesucristo hombre. Todo váyase alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Y cuál es la gloria de Jehová? Su nombre, su carácter. Porque el Mesías llegaría a reflejar la gloria de Jehová, porque tendría la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Y como dice Isaías 47:4, ¿quién es nuestro Redentor? ¿Quién es el Mesías? Nuestro Redentor, Jehová de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Y por eso Jesús, después de estar con sus discípulos, cuando ya estaba terminando su ministerio y le preguntaron lo siguiente, contestó en forma directa. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y les dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿No? O sea, si supieran quién soy yo, si supieran, sabrían que conocen al Padre. Y les dice, desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dice, ¿cómo que lo vimos? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, ¿alguien vio a Dios? No, porque es invisible y el hombre pecador no lo puede ver porque moriría. ¿A quién vieron ellos? A Dios hecho hombre, a Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, porque cuando lo vieron al Padre hecho hombre. Entonces, al árbol espiritual le había salido una rama, un renuevo humano visible, que ellos podían ver y tocar y hablar con él. ¿Y a quién estaban viendo? Al Padre. Estaban viendo la rama humana de Jehová. Y por eso Jesús dice, y esta es la vida eterna, cuando le oró a su Padre. Porque había dos personas. Dios ahora se había transformado en dos personas. Seguía siendo el Dios fuerte, el Padre eterno, pero a su vez era el príncipe de paz. Entonces Jesús por eso le oraba a su Padre, y como hombre tenía que tener fe en su Padre para poder triunfar. Y oró del siguiente modo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántas personas hay que son Dios? Una sola, el Dios y Padre Jesús, como dice Pablo en Efesios, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, esa es la vida eterna, el verdadero conocimiento de Dios, conocer a Dios y conocer a Jesús, al verdadero Jesús. Y por eso dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién era Jesucristo, hombre? Dios manifestado en carne. Como dice en 1 Timoteo 2:5 Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Y quién es Jesucristo hombre? Es el único Dios verdadero manifestado en carne. Por eso Jesús en Apocalipsis 22:12 dice, y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero
el último, como lo había dicho por medio de Isaías 44, 8. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el único Dios verdadero, está diciendo Jesús. Soy el primero y el último. Y por eso el pueblo conozca a su Dios. Cuando lo vean venir a las nubes de los cielos, van a decir lo siguiente, como dice la profecía en Isaías 25:9. Y se dirán aquel día, y aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y estas son claras definiciones, claros, así dice Jehová, que nos muestran quién es el Mesías, ¿no? Y donde Jesús mismo se identifica a sí mismo como quién, como Jehová, como el Dios verdadero, como el único Dios verdadero. Pero este no es el Dios del hombre de pecado. ¿Por qué? Porque adora a tres dioses que son una unidad, que es un cuarto Dios. Y ese no es el Dios verdadero, porque ahí hay tres personas que son Dios y se conocen una a otra, trabajan juntos, pero Jehová no tiene nada que ver con ellos. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque a lo que adora el hombre de pecado es un ídolo. Ese es el problema delicado. Y antes de poder prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, a la segunda venida del Santo, el verdadero Jesús, como nuestro primer trabajo, debíamos recuperar el conocimiento de la verdad hecha por tierra por el hombre de pecado, cuando a finales del siglo XIII, asesinando a todo el remanente de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, el pueblo conocía a su Dios, que conocía a Jehová, logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Como dice la profecía, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra quién? Contra el verdadero Jesús. Y por él fue quitado el continuo, y el lugar santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Y ocurrió esto? Sí, lo podemos ver en la profecía y lo vamos a ver. ¿Cuándo fue esto? Pero pasó. ¿Y qué pasaría en este tiempo, el tiempo del fin? Como dice Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Desde cuánto? Desde que fuera dada la orden para reedificar Jerusalén. Y luego, cuando se cumplían estas 2300 tardes y mañanas, que se cumplió en 1844, el santuario será purificado, dice nuestra Biblia, pero el original dice reedificado o hecho derecho o puesto en pie. Lo que fue derribado, echado por tierra, sería puesto en pie. Sería reedificado como Dios le mostró en el juego. Y leemos en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha al Santa Ley de Dios, pero que vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Cuándo? Cuando reparáramos la brecha, cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad. Y esto ya lo vimos en nuestro estudio, y son las etapas que Dios nos mostró claramente del cumplimiento de la misión del pueblo antista. Primero era reparar la brecha, después los lugares asolados serían reedificados, y llegarían a haber 144.000 columnas del templo de Dios, y cuando eso ocurriera, ahí Dios empezaría a soltar los vientos, y empezaría el tiempo de angustia, y llegaría el tiempo del fuerte pregón, y el tiempo de predicar el evangelio del reino en todo el mundo, porque la iglesia triunfante iría con el Cordero a la batalla de Armagedón. Ahora vamos entonces a ver lo que vamos a hacer, o sea, cómo podríamos completar nuestro primer trabajo haciendo dos cosas. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer siguiendo el estudio en este anexo? Primero, estudiando, leyendo, como dice Jesús, diligentemente las palabras de la profecía, hasta llegar a comprenderlas u oírlas, para después de eso empezar a hacerlas o guardarlas. Porque si no hay un pueblo que guarda las palabras de la profecía, Jesús no puede venir. Por eso Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué van a hacer los siervos fieles? ¿Por
supuesto, quieren que su Señor venga. ¿Y qué van a hacer? Y van a hacer lo que le dice su Señor. Van a leer hasta que llegara a oír, y después van a guardar las palabras de la profecía. Por eso Jesús dice en Apocalipsis 22:7, y aquí vengo pronto. Y le está hablando a sus siervos de la última generación. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y como dice Elena de White, el libro del Apocalipsis inicia con una orden. ¿Para quién es la orden? Para los siervos de Dios, para el pueblo adventista, el que tiene que profetizar de nuevo. Una orden a entender la instrucción que contiene, porque ahí está la instrucción de lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué va a hacer el siervo fiel que quiere hacer la voluntad de su Señor? Y va a leer la instrucción para poder guardarla. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Y dice Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, que entendamos que es la instrucción que tenemos que seguir para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y por eso ya dice, nuestra lección para el momento presente es la siguiente. ¿Cómo podemos entender y presentar más claramente, porque esa es nuestra misión, el evangelio que Cristo en persona le dio a Juan en la isla de Patmos? Ese evangelio que se presenta como la revelación de Jesucristo, hemos de presentar a nuestro pueblo una clara explicación del Apocalipsis. ¿Quiénes? Todos nosotros. Esa es la obra de los siervos fieles. Darle el alimento a tiempo a nuestros hermanos significa darles una clara explicación del Apocalipsis. Después de haber leído y oído y empezar a guardar, para que ellos también puedan oír y guardar. Hemos de darles la palabra de Dios tal como es, con tan pocas explicaciones nuestras como sea posible. Ninguna mente puede hacer esto sola. Aunque se nos ha confiado la verdad más grande e importante alguna vez dada al mundo, dice Elena, somos solo infantes en lo que respecta a la comprensión de la verdad en todas sus dimensiones. Y esto es importante. Él está diciendo, no la conocemos. Ella no la conocía, esta es una carta de 1902. ¿Quién la entendería? El pueblo adventista. ¿Pero cuándo? En la última generación. Dice Elena, Cristo es el gran maestro y debemos esforzar nuestra mente para que comprenda lo que reveló a Juan y lo defina claramente. Es nuestra misión, es nuestro trabajo esforzarnos por comprender la profecía del Apocalipsis. Estamos afrontando los problemas más importantes que los hombres hayan de afrontar alguna vez. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que incluye los mensajes del primero y segundo ángeles. Este es el mensaje de Elías. Por eso ya dice, todos deberían comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlo en su vida diaria, pues es esencial para su salvación. De este mensaje depende nuestra vida. Tenemos que estudiar con fervor y oración a fin de entender estas grandiosas verdades. Y por supuesto, los siervos fieles harían esto. Y después de comprender, les darían el alimento a tiempo a sus hermanos. Por eso, conocía a Elena de White el pleno significado del mensaje del tercer ángel. Ella decía claramente que no lo conocía. Como ella lo indica, en ese tiempo eran tan solo infantes en la comprensión de la verdad, la cual llegaríamos a comprender en el tiempo de la última generación, cuando se empezara a desplegar el rollo, ¿no? Cuando empezaran a brotar las hojas de la higuera, cuando las señales de los tiempos nos empezaran a decir que esta es la última generación, y especialmente cuando la bestia del falso profeta se unieran en puntos comunes de doctrina, hecho que ya ocurrió y dio lugar a la posterior formación de la triple alianza religiosa. Dos eventos muy claros y muy importantes que nos dan mucha información. Y ella dice, la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo. Como dice ella, somos infantes. Lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo, hasta que empiece a cumplirse. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. ¿Y cuándo se desplegaría el rollo? Cuando se empezara a cumplir las profecías, dice, cuando las
iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina. Fíjense, es un evento muy importante que ya ocurrió. Y después de eso, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. Entonces, la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, una imagen de la bestia romana, ¿no? Porque va a seguir el mismo camino que Roma. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Ahora, ¿y esos dogmas surgen de qué? De la unión con Roma, en puntos comunes de doctrina, porque los protestantes adoptarían como propios los dogmas definidos por Roma y dejarían de lado la Biblia. Y Elena dice, las persecuciones de los protestantes por parte del catolicismo, ¿por qué los perseguían? Porque basada en su fe la Biblia sola, debido a las cuales la religión de Jesús fue casi aniquilada, serán más que imitadas cuando se unan el protestantismo y el papado. Y dice ella, el Señor me ha mostrado definidamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Entonces, como Dios les mostró claramente, hay dos puntos, dos terminaciones del tiempo de gracia. Primero para las vírgenes, que se cierra la puerta, y después para el pueblo que está en Babilonia. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Dios? Que la imagen de la bestia, la imagen a la que adorarían la bestia y el falso profeta, se formaría antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios. ¿Para quién? Para nosotros, no para el pueblo que está en Babilonia, para nosotros, mediante la cual se decidirá su destino eterno. ¿No? Porque cuando empezara a desplegarse el rollo, cuando se unieran en puntos comunes de doctrina la bestia y el falso profeta para adorar al dragón, veríamos cuál es la imagen a la que adora. Y ahí seríamos probados. Entonces, cuando comprendiéramos cuál es la imagen de la bestia, el mensaje del tercer ángel, el mensaje de Elías, separaría el trigo de la cizaña en el campo del padre familia, en la iglesia remanente, en la iglesia adventista. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, si el Dios de Babilonia, id en pos de él. Y este es el mensaje que nosotros debemos predicar, después de haber diferenciado claramente a Jehová de Baal. Y dice Elena, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. ¿Dónde? En la iglesia adventista, antes del comienzo del tiempo de angustia. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Entonces, conociendo la historia, se abrirían nuestros ojos. Y lo segundo que tendremos que hacer es estudiar la Biblia. Estudiando personalmente, racionalmente y diligentemente las Escrituras, sin apartarnos del principio de sola Escritura, hasta llegar a conocer cuál es la verdad, o sea, quién es el santo, el verdadero Jesús, el que es la puerta abierta, la puerta estrecha por la que se entra al lugar santuario de Dios, para poder también descubrir al engañador bajo su disfraz, el falso Jesús, que es la puerta ancha por la que se entra a la sinagoga de Satanás, y llegar a tener la fe verdadera, que solo proviene de oír la palabra de Dios. Entonces, por nosotros, estudiando la profecía y la historia, podemos saber cuál es la imagen de la bestia. Pero para llegar a conocer al verdadero Jesús, tenemos que conocerlo por la palabra de Dios, ¿no? Como dice Pablo en Romanos 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, sola Escritura, ¿no? Por eso dice Elena, Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. ¿No? Fíjense qué está diciendo Elena. La Biblia y la Biblia sola, como la iglesia primitiva, no sus testimonios. ¿No? ¿Por qué? Porque ella misma explica y nos dice que sus testimonios no fueron dados para hacer doctrina y que Dios nos prohíbe usarlos para hacer doctrina. Entonces, cuando vemos que alguien usa los testimonios del Ellen G. White para hacer doctrina, es porque está equivocado, está siendo guiado por un mal camino, porque ella no conocía la verdad. Y
como no conocía la verdad, no podía reflejar la verdad en sus escritos. Pero ella sabía que Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, en está hablando de la teología, ni los credos o decisiones de concilios, como las 28 creencias fundamentales, ni la voz de las mayorías. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Esa es nuestra misión. No tenemos que confiar en los hombres. Dios dijo, maldito el hombre, confía en el hombre. Y ella sigue diciendo, el conflicto de los siglos, ahora página 656, el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tendremos que responder a Dios por nosotros mismos. Dios nos dio una mente racional y eso es lo que desea, que hagamos, que la usemos, como leemos en el conflicto de los siglos, ahora 683. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque nosotros podemos ver en la historia, por ejemplo, que la Trinidad fue la imagen a la que obligó a adorar la bestia romana, y sabemos que ese es un ídolo, pero ¿por qué es un ídolo? Para conocer por qué es un ídolo, tenemos que conocer al Dios verdadero, a Jehová, y ver la diferencia entre ¿quién? Entre Jehová y la Trinidad, entre Jehová y la abominación desoladora. Y eso tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. Y cuando alguien, como hizo Jesús cuando resucitó, queremos mostrarles quién es Jesús y quién es el Dios verdadero, tenemos que hacer como él hizo. Porque le mostró en la ley de Moisés, en los salmos y los profetas, a sus discípulos, todo lo que de él decían. Y nosotros tenemos que seguir el mismo camino. Ahora, ¿qué pasó? Roma echó por tierra la verdad. ¿Y qué hizo para ocultar la verdad? Porque para hacer difícil la búsqueda de la verdad hizo muchas cosas, Como Jesús lo anunció, para comprender las palabras de la profecía del Apocalipsis deberíamos llegar a oír las palabras de la profecía de las 7 iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias, y podríamos hacerlo en nuestros días, en el tiempo de la última generación, viendo la historia del verdadero cumplimiento de la profecía. Como leemos en Apocalipsis 3:22, así termina el mensaje del ángel de la Odisea. Y estas mismas palabras las repite con el mensaje de cada iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, ¿qué quiere decir? Que si oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias, tenemos oídos para oír el resto de la profecía. Y lo dice 7 veces Jesús. Y como dice Elena, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Es un deber. No solamente estudiar diligentemente las palabras de la profecía en la Biblia, sino ver en la historia el cumplimiento de la profecía, porque lo anunciado se cumplió. Para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Si no vemos en la historia, no podremos comprender. Y al estudiar la historia, deberíamos, aquí hay algo más, deberíamos tener en cuenta lo que Roma hizo para ocultar la verdadera historia y la verdad, y poner en su lugar la falsa historia y la mentira. Y esto es lo que Dios le mostró a Elena de White. Dice el conflicto de los siglos, página 6.6. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Está registrada en la historia justamente la existencia del pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios. No, porque Roma trató
de borrar de la historia a la verdadera Iglesia de Cristo para ocupar su lugar. Pocas son las huellas de su existencia que pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. ¿Hay alguna huella de la existencia de la verdadera Iglesia de Cristo? Sí. ¿Dónde? Las acusaciones. Y tenemos que buscarlas y encontrarlas. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, ¿no? Todo lo que se oponía a ella. Bien se tratarse de personas o de escritos. No solamente asesinaba a las personas, sino que quemaba todos los escritos para que no quede rastro. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaba para quitarles la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. O sea, todo lo que registraba lo que ella había dicho, trató de borrarlo de la historia. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Y dice Elena, antes de la invención de la imprenta, eran pocos los libros, y su forma no se prestaba para conservarlos. ¿Qué había que hacer para conservar un libro? Había que copiarlo constantemente para que no se perdieran. O sea, por eso había escribas que mantenían viva a la Biblia. De modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Y eso es lo que pasó en la historia. Ahora, no es fácil, pero hay que buscarlas. Entonces, Roma buscó destruir y ocultar, ¿qué cosa? Toda huella de la existencia de la verdadera Iglesia de Cristo, a la que ella, las tropas que levantó el rey del norte, como dice la profecía, seduciendo a los apóstatas que abandonaron el Santo Pacto, buscó exterminar para ocupar su lugar, porque Roma quiere decirse la verdadera Iglesia de Cristo, pero no la es la mujer Jezabel. Pero no logró hacerlo, o sea, no logró borrar todo, porque las huellas de su existencia se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores, como Dios le mostró en el juez, y especialmente los edictos del Imperio Romano que establecieron su persecución, los edictos en los que Roma basa su propia autoridad, como el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo. Entonces, cuando uno busca la historia y lo encuentra, ya no se lo pueden ocultar. Ahí están las acusaciones. ¿Por qué la bestia romana empezó a asesinar a los miembros de la Iglesia de Cristo? Ahí está la ley dominical activa, la que es el tipo de la ley que va a haber, como dice Apocalipsis 13, en Estados Unidos. Y ahí claramente está la imagen de la bestia. ¿Cuál es la imagen a la que la bestia romana obligó a adorar? Porque obligó a adorar a la bestia religiosa, adorando a la mujer Jezabel, reconociéndola como la Iglesia de Cristo, y al ídolo al que ella adoraba. Y ahí está claramente. Y cuando a finales del siglo XIII Roma logró asesinar a todo el remanente de la Iglesia primitiva, también logró quemar a las últimas copias de la Biblia verdadera y de los escritos de los miembros de la Iglesia primitiva, buscando borrar toda huella de oposición a sus falsas doctrinas y decretos. Como dice en primeros escritos, me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa, porque querían conservar la pureza de su religión. Ahora, el que asesinaba, ¿por qué asesinaba? Porque había llegado a conocer las profundidades de Satanás, por tener la doctrina de Jezabel. Dice Elena, la Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para raerla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Y como dice Apocalipsis 11, 7 al 8, cuando hayan acabado su testimonio, o sea, los 1260 años de testimonio en las manos de los miembros de la iglesia del desierto, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y eso es lo que no se aprecia, y eso es pasado, los mató. ¿Y qué quedaron? Los cadáveres de los dos testigos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Fíjense, estos son hechos que el pueblo anticrista, la mayoría no conoce. O sea, porque cree que tiene a la Biblia sin ninguna mancha, cree que Dios la conservó perfectamente y
Dios nos anunció que no sería así, porque lo que tendríamos en nuestras manos serían los cadáveres de los dos testigos. ¿Y qué hizo Roma? Después de quemar a todos los ejemplares de la Biblia verdadera, puso en su lugar a la Biblia católica, a los cadáveres de los dos testigos, creados en el siglo IV para dar soporte bíblico a las falsas doctrinas de Roma, y también puso a los supuestos escritos de los miembros de la iglesia primitiva que dan soporte a sus doctrinas. Fíjense que siempre se habla de los escritos de tal persona, de otra, ¿y cómo llegaron a nosotros sus escritos? Porque Roma los mantiene y los copia constantemente. ¿Por qué? Porque quería mantener esos escritos que supuestamente eran de los padres de la iglesia. Y lo que quería sostener principalmente era la doctrina que es el fundamento de la fe de Roma, la doctrina de Jezabel, la doctrina que define a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, la abominación del desolador. Estos son los únicos escritos que sus sabios copiaron y conservaron en sus bibliotecas y monasterios. Para que algo se mantenga, Roma no tendría que querer destruirlo, porque lo quemaba, lo destruía, y simplemente con no copiarlo, esas copias, esos escritos desaparecían. Pero para que se mantengan, había que tenerlos en bibliotecas, copiarlos y conservarlos, como hizo Roma. Y ahora los usan para dar soporte a las tradiciones de Roma traídas del paganismo, diciendo que eran costumbres de la iglesia primitiva. Y como Dios les mostró en el Juárez, primeros escritos, página 220 del 221, dice ella: vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras. Entonces, ¿cómo mataron a los dos testigos? Cambiando las palabras. Las palabras que eran inspiradas por Dios, las cambiaron por palabras inspiradas ¿por quién? Por el príncipe de este mundo, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Entonces crearon una Biblia que refleje la tradición de Roma, ¿no? Ahora, ¿que refleje qué cosa? El paganismo. Eso es lo que hicieron. Y como dice el Juárez, en el conflicto de los siglos, en su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque ven reflejadas en la Biblia las doctrinas de Roma y creen que esa es la verdad, porque está en nuestras Biblias. ¿Pero qué son? Tradiciones paganas. Ahora, por eso tenemos que arreglar nuestras lámparas. ¿Y cómo las arreglamos? La pregunta que todo el mundo se hace es, al escuchar lo que Dios anunció, si las palabras de nuestras Biblias fueron cambiadas para enseñar la mentira, ¿podemos recuperar con ellas el conocimiento de la verdad? O sea, ¿qué hacemos con estas Biblias? ¿Las tiramos a la basura? No. ¿Por qué? Porque sí podemos recuperar el conocimiento de la verdad con ellas. Sí podemos hacerlo si seguimos el método de estudio que Dios nos dio para arreglar nuestras lámparas, porque estas Biblias es algo precioso para nosotros. Simplemente tenemos que saber cómo estudiarlas. Por esa causa, cuando Lutero empezó a traducir e imprimir la Biblia católica en la imprenta de Gutenberg y se la empezó a dar a los miembros de la Iglesia de la Reforma, la espada de dos filos le hizo una herida de muerte a la sexta cabeza de la bestia religiosa, la mujer Jezabel, demostrando que no era la Iglesia de Cristo, sino la Babilonia apóstata del Apocalipsis, como lo predicaron todos los reformadores, empezando por Lutero. Y esa es la razón por la que el pueblo de Dios empezó a salir de ella y se unió a la Iglesia Reforma. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que la Iglesia de Roma no es la Iglesia de Cristo, sino es la Babilonia apóstata del Apocalipsis, disfrazada de iglesia. Y como dice Efesios 6, 17, ¿qué es la palabra de Dios? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es la palabra de Dios? Porque la espada del Espíritu es la que penetra y discierne la verdad de la mentira. Como leemos en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante
importante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, ¿qué pasaría? Y cuando alguien tiene la Biblia y la estudia, puede darse cuenta, primero fácilmente por la profecía, que Roma no es la iglesia de Cristo. Por eso Roma empezó a perseguir y asesinar a los miembros de la iglesia de Reforma. Ahora, y leemos Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? El pueblo de Dios, porque sube del mar a la tierra para engañar a los moradores de la tierra, ¿no? Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Esto es lo que hace el falso profeta, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Fue herida con qué? Con la palabra de Dios. ¿Y cuándo su herida fue sanada? Cuando el falso profeta dejó de lado la Biblia y en vez de decir, como decían los reformadores, que era la Babilonia Apocalipsis, la reconoció como parte de la Iglesia de Cristo y se unió a ella en puntos comunes de doctrina, aceptando como propios los dogmas de Roma. Entonces, para que la herida de espada de la bestia religiosa fuera sanada, habría que dejar de lado y buscar enterrar a los cadáveres de los dos testigos, a la Biblia, negando sus palabras, cosa que hicieron las iglesias protestantes caídas al unirse a Roma en dogmas comunes de doctrina. Estos puntos comunes de doctrina son los dogmas de Roma. Y leemos en Apocalipsis 11, el 9 al 10. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Por qué? Porque en este tiempo lo quieren sepultar. Los protestantes los dieron por muertos y sepultados porque los dejaron de lado y aceptaron las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, reconociéndose como parte de la iglesia de Cristo y reconociendo a Roma como la iglesia de Cristo. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Y qué pasa con los protestantes? Los dejaron de lado y los quieren enterrar. Ahora, ¿quiénes serían los que no permitirían que los cadáveres de los dos testigos, aquí, que los cadáveres de los dos testigos fueran sepultados? ¿Quién serían? Serían los adventistas de todo el mundo que clamaran a Dios por ayuda, estudiaran diligentemente las Escrituras y Él, haciendo la obra del hombre de escobilla, los guiara a arreglar sus lámparas y a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que los dos testigos volvieran a la vida y ellos pudieran empezar a profetizar de nuevo, predicando la verdad, y subir al cielo como Elías con los dos testigos estando vivos en sus manos, porque esa es la profecía y esa es la causa por la cual debemos arreglar nuestras lámparas, como dice Apocalipsis 11, 11 y 12, porque Apocalipsis 10 y 11 son las primeras instrucciones directas que Dios le da al pueblo adventista. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. ¿Cómo estaban los dos testigos? Muertos. Y ahora vuelven a la vida. ¿Después de qué? De 3 días y medio. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Dios los llama al cielo, suba. Y subieron al cielo en una nube, como Elías. Y sus enemigos los vieron. Ahora, ¿por qué Dios usa este simbolismo? Porque los dos testigos tienen que profetizar de nuevo en las manos de quién? De los siervos fieles, que tienen que subir a la cima del monte Sión mientras hacen la obra de Elías. Y leemos en Mateo 25, 6 al 7, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Por qué el clamor? Porque el pueblo de Dios ve que se empieza a desplegar el rollo, ve las señales de los tiempos. Y eso les indica que esa es la última generación. Y hay que despertar a nuestros hermanos para que se preparen. ¿Para qué? Para la batalla de Armagedón. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Para qué? Para que ilumine el camino que tienen que recorrer, como Dios les mostró en su primera visión. Ya dice
Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. ¿Dónde estaba? En la Odisea. Y ahora tienen que entrar por la puerta estrecha, el reino de Dios, tienen que recorrer el camino angosto hasta llegar a la cima del monte Sión, hasta la ciudad de Dios. Dice, ya alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero, en dirección a la ciudad. O sea, cuando se escucha el clamor de medianoche, ¿quién se despierta? El pueblo adventista. ¿Quién empieza a recorrer ese camino angosto? El pueblo adventista. ¿Y hacia dónde va? Hacia la ciudad de Dios, que se veía en su último extremo, en el comienzo del sendero. Detrás de los que ya andaban había una brillante luz, que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esa luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. O sea, el clamor de medianoche despierta a las vírgenes y tiene que mostrarles cuál es la puerta y cuál es el camino. Ilumina todo el camino. ¿Por qué? Porque este es el ángel que tiene el Evangelio eterno, ¿no? Que recuperó el Evangelio eterno. Antes era un ángel de la Odisea y ahora es el ángel que tiene el Evangelio eterno. Son los siervos fieles que tienen que darles el alimento a tiempo a sus hermanos mientras recorren el camino hacia Dios. Entonces, ¿cuál es el método de estudio de la Biblia? ¿Y en qué se basa? Porque si tenemos los dos cadáveres y tenemos que arreglar nuestras lámparas, tenemos que estudiar diligentemente las Escrituras. ¿Y en qué se basa este método? El primer punto es el siguiente: Dios es un Dios de orden y no se contradice. O sea, cuando Dios revela algo, eso que reveló es una verdad eterna, no cambia. Por eso Dios es un Dios de orden y no se contradice. Por esa causa, todos los verdaderos testimonios de sus profetas están sujetos a los profetas anteriores y nunca los contradicen. La revelación de Dios es progresiva, pero nunca contradice a lo que reveló anteriormente. Como dice Pablo en 1 Corintios 14, 32 y 33, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión. Entonces, cuando Dios reveló algo y manda un nuevo profeta, ese nuevo profeta nunca va a contradecir a los anteriores, sino va a revelar algo que tenemos que poner línea sobre línea con lo que dijeron los profetas anteriores. En segundo lugar, Dios llama al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento sus dos testigos, para que podamos probar sus testimonios, porque Él estableció una regla muy clara. Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá una acusación o una afirmación. Y cuando hay 2 testigos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que coincidir. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, dice Pablo. Ahora, lo importante es que los testimonios del Nuevo Testamento además deben estar sujetos a los del Antiguo Testamento, porque los nuevos profetas nunca pueden contradecir los anteriores, están sujetos a ellos. Y los testimonios del Antiguo Testamento eran las escrituras con las que Jesús enseñaba y los apóstoles enseñaban, las escrituras con las cuales sus enseñanzas eran probadas, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y como se relata Hechos 7:11, y está hablando de los judíos de la sinagoga de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día, ¿qué cosa? Las Escrituras y el Antiguo Testamento, para ver si estas cosas eran así. Porque la fuente doctrinal de la Iglesia primitiva y nuestra fuente doctrinal tiene que ser el Antiguo Testamento. Y solo podemos dar por verdaderos a los testimonios del Nuevo Testamento que coinciden con los testimonios del Antiguo Testamento. Si los contradicen, eso quiere decir que sus palabras no son palabras inspiradas por Dios, sino son las palabras escritas por los sabios de Roma a los que no les había amanecido, ¿no? Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, y la regla es clara. Entonces, si en el Nuevo Testamento encontramos declaraciones puestas por los sabios de Roma para dar soporte a las doctrinas de Roma, y estas declaraciones son contrarias a un claro así dice Jehová, quiere decir que son falsas.
Sencillo, es así, directo. Ahora, y debemos estudiar la palabra de Dios en conjunto, alimentándonos de toda palabra que sale de la boca de Dios para darnos cuenta cuándo se oculta una parte de sus palabras. Un categórico así dice Jehová, las palabras de Dios que revelan claramente el tema en estudio para hacernos creer otra cosa, para hacernos creer en una mentira. Por eso, en primeros escritos, el Elena White dice lo siguiente, cuando Dios, al mismo tiempo que muestra que las palabras de la Biblia fueron cambiadas, pero vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad, y eso es el pueblo adventista, no necesitan errar, porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla de presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Y por eso la instrucción de Dios es clara, por medio de Moisés en este caso. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando. Y le sigue diciendo ahora en Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No podemos dejar de lado ninguna, así dice Jehová. Tenemos que alimentarnos de todo lo que sale de la boca de Jehová. Y es importante lo siguiente, porque hay cosas reveladas y nada de lo que creemos tiene que oponerse a lo revelado. Y en cuanto a lo no revelado, ahí no tenemos que meternos. Como dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Las reveladas son las que tenemos que conocer y son las que Satanás no quiere que conozcamos. Y como dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad, porque tenemos que buscar todo lo que Dios dice sobre un tema. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Dios dice algo, eso no cambia. Entonces, si hay algo que contradice algo que Dios dijo, lo que lo contradice es falso. Así es sencillo. Y como dice Pablo en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Nuestro culto racional, que entendamos racionalmente lo que Él reveló, porque lo revelado es para que lo entendamos racionalmente. Y el que se alimenta de toda palabra que sale a la boca de Dios, mediante un culto racional, va a entender lo revelado. Y lo va a seguir, y va a ser salvo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que Dios quiere, que comprobemos, no confiemos en los hombres, comprueben si es así o no, como los verianos, y estudien por su cuenta, para conocer mi voluntad. Y dice Elena, en Evangelismo, página 429, todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios, porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras, y los hombres siguen su ejemplo, presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos, y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. O sea, ¿cómo trabajan los engañadores? Presentan la palabra, las partes de la palabra de Dios que pueden guiar a una persona por un camino falso, y especialmente las palabras sabios de Roma, y ocultan la parte que echaría por sus planes. O sea, los claros, así dice Jehová, que muestran que eso es mentira, y lo ocultan. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad, son engañadores. Y dice Elena, todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro, así dice Jehová. Hay pastores falsos, y ella sabía que en la iglesia adventista habría pastores falsos. Hay pastores falsos que están dispuestos
dispuesto a decir y hacer cosas perversas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, o sea, que se alimenten de toda palabra que sale de la boca de Dios, a fin de ser capaces de saber cuándo se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, ¿no? Se oculta la otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Y eso es para nosotros, es la instrucción para nosotros. Y después ella dice en tercer tomo, Joya de los Testimonios, nuestra consigna debe ser a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, cada vez que nosotros escuchamos a un hermano nuestro o un sermón, esa tiene que ser nuestra consigna, a la ley y al testimonio. Y si alguien no dice conforme a lo que dice la ley de testimonios es porque no le ha amanecido, pero para poder discernir la verdad del error, como dice ella, tenemos que conocer la Biblia, para poder darnos cuenta cuando se lee una parte y se deja de leer otra parte, para engañarnos. Ahora, siguiendo ese camino, si somos guiados por Dios, no vamos a errar. Vamos a recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, que tiene los siguientes aspectos. Vamos a conocer a quién, a Jehová. Vamos a ser parte del pueblo que conoce a su Dios. Vamos a conocer al Dios verdadero y al verdadero Jesús. Vamos a llegar a conocer el verdadero evangelio, el evangelio eterno, el evangelio del reino de Dios. Y vamos a ser parte del primer ángel que tiene el evangelio eterno. Y vamos a poder entrar al reino de Dios y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la cima del monte de Sión. Porque ahí tenemos que llegar, como Dios le mostró a Juan en su primera visión, para recibir el sello de Dios y estar con Jesús en la cima del monte de Sión, preparados para ir a la batalla de Armagedón. Y todo esto antes que Dios suelte los vientos, antes que empiece el tiempo de angustia, antes que en los Estados Unidos pueda empezar a formarse una nueva bestia. Bueno, esta es la primera parte de nuestro estudio, que nos muestra cómo vamos a trabajar, cómo vamos a estudiar, y en la próxima parte vamos a aplicarlo. Y vamos a mostrar lo que pasó en la historia, y junto a eso vamos a mostrar la Biblia, cómo la Biblia nos muestra que la imagen de la bestia es un ídolo. ¿Y cuál es la verdad? Porque eso es lo que tenemos que llegar a entender. Y aquí dejamos esta primera parte del estudio para no hacerla muy larga, porque hoy es de noche, y el sábado a la tarde vamos a completar este estudio. Así que les deseamos que Jehová los bendiga y los guarde, los guíe a toda verdad, y por supuesto deseamos que todos nosotros seamos parte de los que tienen hambre y sed de justicia y van a ser saciados por Dios. Nuevamente, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad.